dijiste una palabra y esa palabra que dijiste o esa declaración que hiciste con tus palabras, un día estarás viviendo esas mismas palabras. Un día tú juzgaste a una persona por su forma de comportarse o por lo que hizo. ¿Cómo es posible que esta persona hizo esto? ¿Cómo es posible que siendo una persona aparentemente espiritual se haya equivocado en esto? Y no te das cuenta que tú mismo estás juzgando, y con esa medida que estás juzgando y estás hablando, un día es muy probable que estés pasando por una situación en la que tus mismas palabras te juzguen. Es decir, tú hiciste alguna declaración, un juicio ante una persona, y un día estás viviendo lo que esa persona hizo. Entonces tus propias palabras son las que te condenan o son las que te salvan. Entonces este tipo de verdad a la que yo estoy hablando es una verdad que a muchas personas no les gusta, porque estoy como que haciendo a un lado a ese Dios que juzga y que es el juez de la humanidad. Mas sin embargo, todo tiene una razón de ser para poder hablar acerca de esto. ¿Por qué estoy hablando del perdón? ¿Por qué estoy hablando de esto que considero es importante? Porque el mundo está enfermo por falta de perdón. El mundo está enfermo por falta de oportunidad, de dar oportunidad a aquel que se ha equivocado. Y vuelvo a repetir, no importa qué error se haya cometido, la persona merece una nueva oportunidad y nadie es quien para juzgarle a esa persona, aun su error haya sido de magnitudes muy importantes, muy grandes. El bendito sea la vida, a cada uno de nosotros nos ha dado una oportunidad, una segunda oportunidad para corregir el camino. Y digo corregir porque obviamente hemos tenido quizás tropiezos en nuestra vida y no podemos ser jueces y no debemos ser jueces de otros porque ellos se hayan equivocado. Pero hoy la humanidad, y no solo hoy, sino muchos años atrás, siempre se ha comportado como juez y siempre piden el castigo, ¿verdad? O la retribución por el mal acto de cada persona o de X persona, y más si ese acto conllevó un daño grande en la persona que está pidiendo el castigo. Ahora, pero hay una condición. La vida nos da una oportunidad, el bendito sea nos da una oportunidad, se nos da una oportunidad para corregir el camino con una condición. Y la condición es que no desaprovechemos la oportunidad de corregir el camino, de cambiar el destino o el rumbo de ese momento, ¿sí? La única condición es no salirnos de esa oportunidad que se nos obsequia, que se nos regala. Les voy a poner un ejemplo. Yeshua le dio una oportunidad a Judas Iscariote para corregir su camino, sabiendo que él ya era un ambicioso. Judas era un ambicioso. Acuérdense de la escena de, digo así escena, pero lo que está escrito en la escritura dice que Judas quería vender dice, ¿por qué no usamos ese perfume es un perfume altamente caro? ¿Por qué no lo vendemos y los damos a los pobres? En realidad él quería la ganancia para él y él creía que el maestro, que Yeshua quería toda la ganancia para él. Es decir, creía que Yeshua era una especie de persona que quería todos los créditos, todas las riquezas para él, ¿sí? Entonces Judas se equivocó y Yeshua no lo juzgó. La escritura no dice que lo haya juzgado. Yeshua sabía que lo iba a traicionar, Judas, pero no lo juzgó, le dio oportunidad y lo llevó de acuerdo a la ambición que Judas tenía. Es decir, no solo le dio la oportunidad, sino lo puso en los lugares en donde pudiera manejarse con esa ambición que Judas tenía. Mas sin embargo, Judas se equivocó
aceptó esas monedas, ¿verdad? Y después su propia ambición y ese fuego que sintió cuando salió de la cena que tuvieron los discípulos con el maestro, dice que ese mismo fuego lo consumió. Ahí dice que Satanás entró en él, ¿verdad? Pero vamos a hablar de ese fuego de su propia ambición que entró en él y que lo consumió. Terminó, ya saben ustedes, ahorcándose. Él mismo cavó su propia tumba, él mismo puso su propia trampa. Pero Yeshua le dio la oportunidad de corregir su camino. Pero Judas no lo quiso hacer. Es decir, hay otra manifestación cuando a Yeshua lo arrestan y lo llevan delante de Ordus, Sagadol o Herodes el Grande. ¿Qué empezó a hacer Herodes? Se empezó a burlar de él, lo vistió de rojo, de escarlata, y le empezó a preguntar cosas nefastas y a reírse de él. Yeshua dice en la escritura que no dijo nada. Y todos podrán decir, pero ¿por qué el maestro no le dijo nada? ¿Por qué no se defendió? Si sabía que este hombre nefasto estaba equivocado y estaba mal, ¿por qué no le dijo nada? Porque el maestro ya veía que el interior de Herodes estaba consumido por gusanos. Entonces Yeshua no iba a detener el proceso que estaba pasando Herodes para seguir siendo consumido por esos gusanos. Habla un término alegórico, espiritual. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, Yeshua nos mostró cómo Él da oportunidad. Y también mostró de que cuando un ser no quiere tomar esa oportunidad, entonces tampoco Él hace nada. Porque si hubiese hecho algo, le hubiese mostrado quizás una manifestación impresionante enfrente de Herodes. Entonces Herodes quizás se iba a hincar delante de él, pero Herodes estaba delante del bendito sea. Era la imagen del bendito sea en ese entonces Yeshua. Pero Yeshua no dijo nada porque ya estaba tan consumido Herodes en sí mismo que no iba a detener Yeshua ese proceso. ¿Me explico? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, ahora que tú, el que me está escuchando, los que me están escuchando, has dado la oportunidad a X persona de corregir su camino, pero le sigues recordando a esa persona su ofensa, entonces no le has perdonado. Tuviste un altercado con alguien cercano a ti, obviamente, que has vivido toda la vida con él y con ella. ¿Y qué pasa? Que después de 20 años le sigues recordando lo mismo. O de 15, o de 10, o de 1, no sé. X cosa. ¿Qué pasa ahí? Tú estás luchando con tu ego y con la oportunidad que le diste a esa persona. Porque sí le has dado la oportunidad de seguir adelante. Pero no has sabido manejar tu ego al grado que te ha consumido tu ego y tú sigues ensimismado en recordarle el daño que esa persona te ha hecho pasar. Entonces tu ego te hace salir de la condición del perdón que has otorgado. Por lo cual constantemente tienes que luchar, ¿verdad?, contra tu ego y vencerle para que puedas otorgar verdaderamente el perdón. Porque perdonar es dar la oportunidad a través del amor a esa persona que te faltó. Darle la oportunidad que te demuestre que ha cambiado. Darle la oportunidad que muestre todo lo que ha logrado en su vida. Si tú no le das la oportunidad y sigues siendo vencido o vencida por tu ego, entonces lo que va a pasar es que serás presa de tu ego y nunca podrás salir adelante. Y no solo es que nunca vas a tener la posibilidad de salir adelante, sino que vas a estar desprotegido o desprotegida, porque el amor a través del perdón es lo que te protege de que no te pase nada grave. A
a cualquier nivel. Hablo a nivel emocional, mental, físico. Cuando nosotros sabemos dar esa oportunidad, entonces automáticamente recibimos la protección, una protección especial para avanzar en esta vida y no ser presas de ninguna catástrofe, ¿sí? Y acá, como bien dije, el bendito sea no es el que te juzga, sino tus propias palabras y hechos son los que te juzgan. Y el universo que está ordenado y organizado por el bendito sea, nos ha dado la oportunidad para vivir y no morir, ¿sí? Por ejemplo, estábamos mostrando los ejemplos de Yeshua. Elías, el profeta, se equivocó cuando hizo descender fuego del cielo y quemó a los profetas de Baal. Eso es lo que dice la escritura, que hizo descender fuego del cielo. ¿Por qué lo hizo así? Lo hizo a través de su ego. Eliseo, el discípulo de Elías, porque unos niños se burlaron de él, mandó a un oso para que ese oso se los comiera. A ver, estamos hablando de cosas graves, de lo que es el ego y el enojo y la falta de perdón hacen que un profeta o X persona, en este caso eran profetas, hicieran este tipo de manifestaciones. Y la religión te vende estas situaciones como si fuera algo, wow, es que el Dios Altísimo, que después vamos a hablar de quién es el Dios Altísimo, el Dios Altísimo puso en sus manos los enemigos a Elías, le permitió a Eliseo que a través de un oso esos niños fueran devorados, y tú dices, hay algo que está mal engarzado, que está mal enganchado, ¿sí? ¿Y por qué les digo esto? Porque los discípulos de Yeshua le dicen, de hecho se lo dicen dos hermanos, que se les apodaba como los hijos del trueno, de acuerdo al Brit Hadasha, eso dice, los hijos del trueno le dicen a Yeshua, Maestro, ¿quieres que mandemos como hizo Elías, que mandemos a que descienda fuego del cielo y los consuma? ¿Qué les dijo Yeshua? Ustedes no conocen de dónde procedo. Ustedes no conocen el espíritu del cual yo provengo. No, o sea, les dijo, no han entendido nada de lo que han visto conmigo. Entonces, ahí nos damos cuenta que Yeshua no estuvo de acuerdo cómo se manejó Elisha, cómo se manejó Eliyahu con las manifestaciones que hicieron en el pasado. Porque el espíritu con el cual se mueve Yeshua es con el espíritu del amor, con el espíritu del Gesed, de la bondad, con el espíritu de dar una oportunidad nueva. No se defendió delante de Herodes. No se defendió delante de todo el pueblo que le escupía, que le aventaba de piedras y un montón de cosas, queriendo dar una nueva oportunidad. Entonces, el pensamiento divino no es igual al pensamiento humano caído que hoy prevalece y que ha prevalecido por mucho tiempo. Porque el pensamiento divino no solo da la oportunidad, sino que te pone en donde están todos los recursos y abundancia necesarios para poder aprovechar la oportunidad. Pero el ser humano básico, como bien lo dije, no es así, sino que se maneja a través de la venganza. El ser humano dice, me la hiciste, te la hago. Insultos, golpes, calumnias. Pero el maestro nos ha enseñado otra cosa. Yeshua, nuestro maestro, nos ha enseñado otra cosa. Por eso debemos de saber actuar sabiamente y dar oportunidad a los demás para enmendar sus errores. Debemos actuar como el maestro, así como le dio oportunidad a Judas, pero Judas creía que el maestro quería toda la riqueza para él. Por eso quiso vender el perfume y por eso le pasó lo que le pasó por su ambición. Su ambición lo consumió. Y de hecho es todo lo que hoy pasa en las religiones y en los grupos religiosos. Su ambición los consume. Cuando Yeshua es confrontado con el Satán lo lleva a un lugar muy alto y le dice, tírate para que
los ángeles de tu Padre te salven. Él no le hizo caso. Él le dijo, retírate, tú no tentarás, no harás que